¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Escuchan? ¿Ven la imagen? Bueno, vamos a dar un poquitito de inicio a lo que es aparato digestivo, ¿sí? La patología del aparato digestivo. Vamos a empezar hablando del esófago, de las patologías más frecuentes del esófago, ¿sí? De ir entendiendo algunas cositas. Primeramente hablar de histología, de anatomía, cosas que ustedes ya dominan eso, ¿sí? Primeramente vamos a hablar de la embriología del esófago. Nosotros sabemos que el esófago se forma aproximadamente en la cuarta semana de la vida, ¿sí? Aparece en el divertículo respiratorio, conocido como yema pulmonar. También el tabique tráqueo-esofágico, ¿verdad? Se separa en ese divertículo y entonces se va a ir formando del intestino anterior el esófago, ¿sí? Se va a ir formando del intestino anterior. Entonces, como ven, con lo que estaba diciendo, embriológicamente, sí, se forman a partir de la cuarta semana de vida, aparece el divertículo respiratorio yema pulmonar y el tabique tráqueo-esofágico, como ven acá, como ven un poquitito ahí, el tráqueo esofágico, vemos el intestino anterior, ¿sí? Y el divertículo respiratorio. El divertículo respiratorio va a ser de color azul y el intestino anterior va a ser de color amarillo, para que vean. Entonces se va a ir separando, ¿sí? Se va separando, ¿sí? En la imagen B, si pueden ver, van a ver los tabiques tráqueo-esofágicos. Como ven ahí, ellos se unen todavía ahí. Y después, durante la cuarta o durante la quinta semana de vida, ya se va separando totalmente. Sí, vamos a tener la faringe, la tráquea, los esbozos pulmonares, conocido como los bronquiolos después en el día de mañana. Y más abajo ya ven lo que es el esófago, ¿sí? Ya ven acá lo que es el esófago y de acá se va a ir formando el estómago después. Entonces, embrio, cosas que ustedes ya saben, sí, es nada más un repaso para ustedes. Entonces, lo que decimos, entonces empieza a formarse a partir de la cuarta semana y en la quinta semana ya está totalmente separado ya, ¿sí? Totalmente separado de lo que es la tráquea, la faringe y el esófago sucesivamente. Bueno, entonces dijimos que el esófago se forma a partir de la división, ¿verdad? Del intestino anterior, que se queda dividido ¿de qué? ¿De qué se queda dividido? El divertículo respiratorio. ¿Se recuerdan ustedes? Hablamos del divertículo respiratorio. Entonces se divide el intestino anterior del divertículo respiratorio y ese intestino anterior nuevamente se divide en dos porciones. Se divide en la porción ventral, ¿sí? Y la porción dorsal. La porción ventral va a formar los primordios respiratorios nuevamente y la porción dorsal el esófago propiamente dicho, ¿sí? Entonces, al principio el esófago es corto, pero cuando el corazón y los pulmones descienden, también se alargan rápidamente. ¿Cuánto mide aproximadamente el esófago? ¿Cuánto mide aproximadamente el esófago? Excelente, 25 centímetros. 25 centímetros. Mira, acá por ejemplo, tenemos
tubo muscular hueco, ¿sí? Como dice, es un órgano tubo muscular hueco. La anatomía se extiende desde la epiglotis, como ven acá, de la epiglotis, en la faringe a nivel de la cervical 6, la unión gastroesofágica a nivel de las vértebras T12 o T11 o 12, ¿sí? Mide alrededor de 25 centímetros, como dijo el doctor Gilberto, en el adulto. En el adulto. En el adulto. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su función? Conduce el óvulo alimenticio al estómago. Conduce. No es como hay muchos colegas que dicen que el esófago se forma el bolo alimenticio. No, el bolo alimenticio se forma. ¿Dónde se forma el bolo alimenticio? En la boca, excelente, ¿sí? Con la saliva, la lengua, ¿sí? Se va formando el bolo alimenticio. Entonces, el esófago él es responsable de conducir el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. ¿A través de qué mecanismo conduce? ¿Cómo se llama ese mecanismo de conducción? Se llama peristaltismo, ¿verdad? El mecanismo que se utiliza es el peristaltismo, ¿sí? Se une con el estómago por debajo en el diafragma, ¿sí? Se llama unión gastroesofágico acá. ¿Y cómo se llama esta porción? ¿Cómo se llama esta que le está marcando? ¿Cómo se llama? Esa porción. ¿Dónde se sitúa? Acá ya prácticamente le responde, era el cardia. ¿Dónde se sitúa? El cardia. Nosotros sabemos que el esófago tiene dos esfínteres, ¿verdad? Esfínter esofágico superior, que más o menos acá, ¿sí? Y esfínter esofágico inferior, ¿sí? Entonces el esófago mide aproximadamente 25 centímetros, tiene un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. Bueno, el esófago consta de tres porciones, ¿sí? Las porciones es esófago cervical, esófago torácica y esófago abdominal. La porción esofágica torácica es la mayor porción, ¿sí? Es más largo que la porción media, vamos a decirle, del esófago. Entonces, como estábamos, dice ahí, consta de tres porciones, ¿sí? La cervical se continúa del extremo inferior de la faringe hasta la abertura superior de la caja torácica. Entonces, más o menos, esta zona del cuello, más o menos, ¿sí? Y la torácica, ¿sí? Desde la abertura superior de la caja torácica, ubicándose en el mediastino posterior hasta el hiato esofágico a nivel a nivel de la vértebra torácica 10, acá. Y por último, tenemos ya por debajo del diafragma la porción esófago abdominal, que va desde el hiato esofágico hasta el cardia, ¿sí? Entonces, ahí se divide en tres porciones el esófago. Histológicamente, el esófago está formado por cuatro capas. De adentro hacia afuera tenemos la mucosa, que se ve un poco de color lilás, ¿sí? Tenemos la submucosa, ¿sí? Que es más o menos del color blanco, vamos a ponerle, ¿sí? Tenemos la muscular propia, ¿sí? Que tenemos dos porciones, la muscular, ¿sí? Tenemos dos porciones. ¿Cómo son las porciones muscular? ¿Cómo están, vamos a decirle, anatómicamente posicionados? Tenemos, ¿verdad? Una muscular circular y una muscular longitudinal. Y luego tenemos la adventicia, ¿sí?
y luego tenemos la adventicia. Entonces, con eso completamos la capa histológica del esófago. Nuevamente, repetido un poquitito lo que estábamos hablando, ¿verdad? La adventicia, que es de afuera hacia adentro, ¿sí? De afuera hacia adentro. La adventicia, tejido conectivo laxo, ¿sí? La capa muscular, ya dijimos, tenemos una capa muscular longitudinal y una capa muscular circular. Y nuevamente, el esófago, nosotros sabemos que se divide en 3 porciones, ¿sí? Entonces tenemos en el 1/3 superior, contiene ¿qué tipo de músculo? ¿Qué tipo de músculo tenemos en el tercio superior? En el esófago. ¿Qué tipo? ¿Tejido muscular? No, doctor. ¿Qué tipo muscular? Tenemos la muscular. Tenemos el tejido muscular estriado en la primera 1/3 superior, estriado, que es un músculo voluntario. En el tercio medio tenemos la mezcla entre el estriado y la lisa. Y en el tercio inferior tenemos el tejido, las células musculares lisas. Entonces tenemos células musculares estriadas, en el medio, células musculares mixtas, que es la estriada y la lisa. Y en el tercio inferior tenemos las células musculares lisas. ¿Se entendió un poquitito de eso? Que la capa muscular en el largor se divide en 3 porciones. Bueno, y un poco más hacia adentro tenemos la submucosa, que en el tejido submucóstico tenemos los tejidos linfáticos, que se encuentran eosinófilo, basófilo, linfocito B, y las glándulas secretoras de mucina. Y en la mucosa, bien adentro, la interna, ya cerca de la luz, tenemos la lámina propia, la lámina muscular de la mucosa y la capa del epitelio escamoso estratificado no queratinizado. El epitelio del esófago es epitelio escamoso o estratificado no queratinizado. ¿Sí? Bueno, entonces estas son las 4 capas del esófago. Acá nuevamente nos muestra, nos pinta para que se pueda, la misma cosa que estaba hablando. Tenemos la mucosa, ¿sí? La submucosa, un poco más hacia abajo, ¿sí? La muscular, que dijimos que tiene uno que es circular y el otro longitudinal. Y por último, tenemos la adventicia, ¿sí? Por último, tenemos las adventicias. Y la misma cosa. La interna es circular y la externa es longitudinal. Esa es la muscular. Bueno, la mucosa ya dijimos que es tapizada por el epitelio estratificado plano no queratinizado. Lámina propia, como ven acá, las láminas propias, ¿sí? Acá en esta región, en esta zona de la lámina propia. Y muscular, que son capas de músculos lisos longitudinales, ¿sí? La submucosa tenemos tejido conjuntivo denso con glándula esofágica propiamente dicha. La muscular ya dijimos, tiene una capa interna circular, una capa externa longitudinal y la adventicia.
Bueno, acá nuevamente una imagen nos muestra nuevamente las camadas del esófago, las paredes, vamos a decirle, ¿sí? Tenemos entonces la mucosa, ¿sí? Tenemos la submucosa, una forma de decir, la muscular, ¿sí? La muscular, que tenemos dos porciones, una que es circular, la más interna, y longitudinal, la más externa. Y por último tenemos la adventicia. Tenemos la adventicia. La irrigación, de cómo está irrigado el esófago, ¿sí? Por el cuello, como ven acá, arteria tiroidea inferior, rama de la subclavia y arteria esofágica superior. Acá. Luego tenemos por el tórax, ¿sí? Tenemos las arterias bronquiales, acá, la arteria bronquiales, la esofágica media, la arteria esofágica media, acá, y las intercostales, acá. ¿Sí? Y en la porción del abdomen, se recuerdan ustedes que el esófago se dividía en tres porciones. Y en la región del abdomen, ¿sí? Le tenemos a la arteria esofágica inferior y la arteria gástrica izquierda, que acá sale. Entonces, esta es la forma de irrigación del esófago. Después hablamos un poco de la inervación, de cómo está inervado. Tiene una vía intrínseca que se llama plexo mientérico, o conocido como plexo de Auerbach, ¿sí? Plexo de Auerbach, que se localiza en la capa muscular longitudinal y circular. En la capa muscular longitudinal y circular, ¿sí? Entonces el plexo de Auerbach. Y luego tenemos el plexo submucoso, conocido como plexo de Meissner, ¿sí? Se localiza en la submucosa, ¿sí? Y la inervación en el tercio inferior, ¿sí? La musculatura lisa, que ya es involuntaria, está dado por el nervio vago, que es el décimo par, por el nervio vago, que es el décimo par. ¿Cómo también es conocido el nervio vago? ¿Quién me ayuda con eso? Neumogallo, excelente, excelente, doctor, excelente. Bueno, ustedes ya saben todo, por eso les es un poco aburrido, ustedes ya dominan todo esto. Drenaje venoso, ¿sí? Tienen en el cuello, como ven acá, ¿sí? Las venas tiroideas interiores, ¿sí? En la parte del tórax, acá, tiene el sistema de ácidos, y la parte del abdomen, en esta región más o menos, ¿sí? La vena esofágico inferior. Drenaje linfático, ¿sí? La porción cervical del esófago drena hacia los nódulos paratraqueales. La porción torácico drena hacia los nódulos mediastínico posterior. Y la linfa de la porción abdominal del esófago drena hacia los nodos gástricos izquierdo, ¿sí? Hacia el lado izquierdo. Entonces, esa es la forma del drenaje linfático del esófago. La fisiología, la función del esófago, nosotros ya dijimos, ¿sí? Las funciones del esófago, aportar los alimentos líquidos y sólidos deglutidos desde la faringe al estómago, evitar la regurgitación desde el estómago, expulsar el aire de su luz durante el estado de reposo fisiológico, conocido como ¿qué? ¿Cómo se le conoce ese expulsar el aire desde su luz durante el estado de reposo fisiológico? ¿Cómo se conoce eso? ¿Cómo se conoce? Eructo, ¿sí? Eructar.
Y luego producir secreciones mediante las glándulas que protegen las paredes. Esas son las funciones del esófago, ¿sí? Esas son las funciones del esófago. Y para ir terminando un poquitito lo que es la fisiología, para ir terminando un poco lo que es la fisiología, anatomía, histología, embrio, hablamos de todo, ¿sí? Hablamos un poquitito de la deglución, ¿sí? Primeramente, ¿cuál es la deglución? Hay una concentración del bolo alimenticio en la faringe, luego ese bolo se transfiere, ¿sí? Por el esfínter esofágico inferior, se relaja el esfínter esofágico inferior, superior, se relaja el esfínter esofágico superior y pasa al esófago. Va a través del peritaltismo, ¿sí? Que son contracciones continuas, tipo ondas por las paredes del esófago, va pasando hasta llegar, ¿verdad?, al estómago. Entonces, acá se relajó el esfínter esofágico superior, pasa al estómago, el bolo alimenticio, y se cierra el esfínter esofágico superior. Como estábamos diciendo, contracciones circular, me digo, contracción circular, propulsa el bolo hacia abajo, ¿sí? Y eso también hace que relaje el esfínter esofágico inferior. Y una vez relajado el esfínter esofágico inferior, pasa hasta el estómago, pasa a la cardia, ¿verdad? Y luego al estómago, y ahí se cierra, ¿sí? Por contracción, ¿sí? Se cierra con la contracción prolongada, se cierra nuevamente el esfínter esofágico inferior. Y eso se va repitiendo para cada entrada de líquido, de alimentos líquidos o de sólido, el bolo alimenticio. Y con eso terminamos lo que es todo anatomía, ¿sí? La fisiología normal, la histología y la embriología. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió todo? ¿Se entendió? ¿Puedo continuar? Bueno, entonces ahora vamos a dar inicio a la anatomía patológica, del esófago, ¿sí? Anatomía patológica del esófago. Esófago patológicos, ¿sí? Esófagos patológicos. ¿Cuáles son las patologías del esófago patológico? Primeramente, ¿verdad? Vamos a hablar del esofagitis, ¿sí? Esofagitis. ¿Qué hablamos del esofagitis? La esofagitis es la inflamación aguda o crónica de la mucosa del esófago. Es como si fuera que yo diga gastritis. En este caso voy a decir esofagitis, porque el que se inflama va a ser la mucosa del esófago. Y puede ser de diversa etiología, puede ser de diversas causas. Entre las causas podemos citarle química, infecciones. Y los tipos de esofagitis pueden ser laceraciones, ¿sí? Química de infección.
laceraciones químicas, infección por reflujo, ¿sí? Y por eosinofilia. Entonces, los tipos de esofagitis pueden ser laceración química de infección por reflujo y eosinofilia. Bueno, continuando entonces, vamos a hablar un poquitito de lo que es laceración. Su nombre ya lo dice todo, laceración, uno de los tipos de esofagitis, ¿sí? Y los conocidos son los síndromes de Mallory-Weill. No sé si ya escucharon ya el síndrome de Mallory-Weill. ¿Alguna vez ya escucharon el síndrome de Mallory-Weill? No, bueno, el síndrome de Mallory-Weill son alteraciones, como ahí dice, son laceraciones, pero sí, alteraciones también van a ser. Son laceraciones longitudinales, ¿sí? Longitudinales, así, de esta forma, así. Longitudinales asociadas a náuseas o vómitos intensos, ¿sí? Asociada a náuseas y vómito intenso. Produce hematemesis en el 10% cuando hay una hemorragia digestiva alta. ¿Saben lo que es hematemesis? Vómito con sangre, excelente. Entonces vendría a ser el síndrome de Mallory-Weill, vendría a ser más o menos una rotura, ¿sí? Un desgarro de la pared del esófago, un desgarro, ¿sí? Es una rotura que no penetra tanto la pared del esófago, pero produce un desgarro que puede ser causado por decir, un esfuerzo violento, por vamos a decir, un vómito violento o un vómito o arcadas. Nosotros le decimos arcadas violentos o arcada a repetición donde el paciente se esfuerza demasiado. Entonces, ahí vamos a tener al famoso que conocemos como síndrome de Mallory-Weill, que son desgarro de las paredes del esófago, ¿sí? Desgarro de las paredes del esófago. Y luego tenemos lo que es síndrome de Boerhaave o Boerhaave, síndrome de Boerhaave, ¿sí? El síndrome de Boerhaave es una rotura, ¿sí? Transmural del esófago distal asociado a mediastinitis, ¿sí? Del esófago distal. ¿Y cuál será la porción distal del esófago? ¿Cuál es la porción distal del esófago? ¿Va a ser la cervical, la torácica o la abdominal? ¿Cuál vendría a ser? La porción abdominal, ¿sí? El síndrome de Boerhaave también se produce por el esfuerzo brusco, ¿verdad? De la presión abdominal durante el vómito. Aunque también puede ocurrir en el parto cuando la paciente se esfuerza demasiado, o también puede ocurrir en una convulsión, tos o risa prolongada cuando el paciente se esfuerza de más. Entonces, tenemos en las laceraciones, tenemos el síndrome de Mallory-Weill y el síndrome de Boerhaave, ¿sí? Y acá la siguiente imagen, perdón, en la siguiente PowerPoint, tenemos las imágenes para que ustedes puedan ver un poquitito. Debe ser una, doctora Vivian, debe ser una fuerza extrema, vamos a decirle, ¿sí? Una fuerza brusca. No es por cualquier fuerza nada más. Una fuerza brusca, ¿sí?
de repente tiene náusea o arcada, nosotros le decimos arcada, vómito violento, fuerte, donde se esfuerza de más el paciente, entonces ahí sí puede haber un desgarro muscular. O cuando hace una fuerza de más, ¿sí? Y aquí tienen la imagen como ven, ¿sí? Acá, un poquitito. Si se queda la espina de la garganta es una lesión, esa es una lesión, no es por esfuerzo, simplemente una lesión punzo penetrante, ¿sí? Punzo penetrante. La espina que se inculca por la pared del esófago. Se esfuerza nada más para sacar y esa fuerza puede producir, doctor Domingo, esa fuerza que realiza el paciente puede producir laceraciones o puede producir un Boravec, ¿sí? Boravec. Bueno, acá entonces, como ven, miren acá la laceración son rotura de la pared de la mucosa no tan penetrante, ¿sí? En forma longitudinal, ¿sí? Acá, por ejemplo, te dice traumatismo de la mucosa esofágica en las proximales de la cardia, ¿sí? Desgarro de Mallory Way se conoce esto. Acá nuevamente te muestra nada más que el alcohólico cuando toma mucho tiene al día siguiente la resaca y empieza a vomitar, vomitar, vomitar y eso puede producir la lesión o puede producir el desgarro de Mallory Way. Y acá, como estábamos diciendo, la Boerhaave, ¿sí? Síndrome de Boerhaave, ¿sí? Que es ya cuando hay rotura, pasa al otro lado transmural, la lesión, ¿sí? Perfora. Esa es la diferencia, ¿sí? Perfora, ¿sí? Perfora. ¿Se entendió un poquitito? Bueno. Luego tenemos la otra causa de la esofagitis, también es la esofagitis química e infecciosa. Acá hay que estar un poquitito atento para ir diferenciar la infecciosa, por decir. Bueno, la esofagitis química e infecciosa. El epitelio esofágico, que nosotros dijimos que era el epitelio pavimentoso, estratificado, no queratinizado. Epitelio plano significa eso. Epitelio plano estratificado, no queratinizado, ¿sí? Puede sufrir lesiones por diversos agentes. Acá lo citan alcohol, ácido, alcalizo corrosivo, líquido demasiado caliente, esas personas que toman chimarrón o paraguayos que toman mate. Y sobre todo tabaquismo intenso, ¿sí? Más todavía aquellos que fuman y beben. Caliente con frío va lesionando mucho también el esófago. Bueno, las infecciones se pueden producir con más frecuencia en los pacientes inmunodeprimidos, y entre ellas las lesiones. ¿Quiénes producen la lesión de la esofagitis infecciosa? Que podemos citar al virus del herpes simple y al citomegalovirus. Y también algunos que otros hongos, sobre todo las cándidas, las cándidas. ¿Sí? Los síntomas pueden ser agudos, que pueden producir disfagias y odinofagias. Y la consecuencia de eso puede darnos hemorragia, si de hemorragia digestiva alta, puede producir estenosis o perforación. ¿Mm? Ahora mi pregunta, para ir pasando rapidito, porque tenemos mucho todavía por enfrente, ¿cuál es la diferencia entre disfagia y odinofagia? Disfagia y odinofagia.
La diferencia es disfagia y odinofagia, ¿sí? Entonces la diferencia, como estábamos diciendo, la disfagia es la dificultad para desplazar o la dificultad para tragar, ¿sí? La dificultad para desplazar alimento líquido o y sólido y líquido, ¿verdad? Por la boca, faringe, esófago, ¿sí? El paciente siente que el material deglutido se detiene en el trayecto, dificultad para tragar, disfagia. Y odinofagia es el dolor durante la deglución, ¿sí? El globo faríngeo es la sensación de una masa alojada en la faringe que no afecta la deglución. El paciente puede tragar, pero le duele al tragar, ¿sí? Por decir, la odinofagia es simplemente dolor, doctor. Dolor al tragar. Odinofagia es dolor al tragar. La disfagia es la dificultad para tragar. Por decir, una faringitis, una amidalitis puede producir odinofagia, ¿sí? El paciente puede tragar, pero le duele. La odinofagia, el paciente puede tragar, pero le duele. Y la disfagia es el paciente no puede tragar, ¿sí? Tiene una dificultad para tragar. Inclusive puede ser que no le duela luego. ¿Se entendió la diferencia? Bueno, y acá para ver un poquitito lo que es la histología, ¿sí? De una esofagitis. Puede ser química o en este caso es química, ¿verdad? Para que vean un poquitito, nos muestra normal muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular circular, el epitelio plano estratificado no queratinizado, lámina propia. Y acá tenemos una invasión de neutrófilos, vamos a decir, ¿sí? La invasión de neutrófilos. Miren la diferencia que hay. Este es el epitelio, ¿sí? Del esófago y acá la invasión gay. Bueno, la morfología depende de la causa. La morfología depende de la causa. Si es causa química o infecciosa, ¿verdad? Los neutrófilos, como vimos recién, ¿sí? Los infiltrados de neutrófilos densos son los más frecuentes, aunque en las lesiones químicas pueden ocasionar inicialmente necrosis sin inflamación. Ya puede haber destrucción del tejido sin que haya inflamación en la esofagitis química. Después tenemos cualquier ulceración epitelial, se va acompañado de tejido de granulación y al final de fibrosis. La candidiasis, ¿sí? Cuando es grave, esa ya es una esofagitis infecciosa. La candidiasis, cuando es grave, ¿sí? Se asocia a un pseudomembranas adherente blanquecina, grisáceos, constituido por hifas, parece hongos, es así, parece florcitas, densamente agregadas y células inflamatorias. Así parece, vamos a ver tipo florcita. Al doctor Domingo, Javenba se dice. Javenba se dice doctor Domingo. ¿Sí? Cuando ustedes compran ese pan y tiene moho, parece que tiene todo pelito. En esa forma se ve la candidiasis. ¿Cuál es la causa más frecuente de la candidiasis en la boca? Excelente, doctor Domingo. Doctores, ¿cuál es la causa más frecuente de la candidiasis en la boca?
No, herpes es virus. Candidiasis. La candidiasis también produce también faringitis y tengo que tener cuidado con eso cuando hay. Sí, besos. Puede ser beso, sexo oral. Beso en las criaturas y sexo oral. Excelente. Miren acá, como le estaba diciendo, parece una florcita. Miren acá también. Entonces ya el estómago, la región cardia, miren. Se ve, ¿verdad? Que parece florcitas. ¿Ven? ¿Se ve la imagen? Miren. ¿Ven la imagen? Bueno, continúo entonces. Voy a dar un chiquitito más clase y le doy un poquitito de receso. ¿Quieren receso por lo menos un 5 o 10 minutitos? Un poquitito más. Bueno, acá para ir terminando un poquitito entonces. Dijimos que los virus del herpes también son causas de la esofagitis. Los virus del herpes producen típicas úlceras excavadas. Miren, excavada significa así cóncavo, excavada, mientras que el citomegalovirus, ¿sí? Ulsa con una ulceración más superficial, ¿sí? en la que reconocemos las características inclusiones víricas. Entonces, por el tipo de úlcera, muchas veces podemos hacer el diagnóstico, ¿sí? El herpes produce úlcera más excavada y el citomegalovirus produce más superficial. Y acá vamos a ver también la diferencia que hay entre los dos. Como dice, el aspecto endoscópico suele aportar datos sobre la identidad del agente infeccioso en la esofagitis vírica. Ya le dije ya, ¿sí? Que el herpes produce más profundo y el citomegalovirus produce más superficial. Los virus del herpes provocan úlceras excavadas y el estudio histológico revela inclusiones víricas nucleares, ¿sí? Con un ribete de células epiteliales en la degeneración en el margen de la úlcera. Entonces, el virus herpes simple son multinucleadas. Acá son multinucleadas. Miren acá uno. Multinucleada. Y el citomegalovirus produce inclusiones nucleares intracitoplasmáticos. Significa se ve más grande el núcleo, inclusive un poco más mayor que el citoplasma luego. Y sin embargo, el virus herpes simple es multinucleada. Multinucleada. Acá vamos a ver inclusiones en vidrios emerelizados, ¿sí? Inclusiones de vidrio emerelizado, como ven acá. Acá, úlcera necrótica. Miren acá la úlcera necrótica. Hay pérdida de sustancia en este resto necrótico, hay pérdida en esta sección. Y acá una imagen macroscópica. Miren acá, este es el estómago. Siempre en la posición distal lo que suele ocurrir más las lesiones son úlceras en bases, ¿sí? Son úlceras en bases. Si tenía pequeñas estrías acá, íbamos a llamarle como. Si no había tanto esto y había pequeñas estrías, ¿cómo le íbamos a llamar? Estría, rompimiento de la pared en forma longitudinal. ¿Cómo le íbamos a llamar? Laceraciones, ¿sí? ¿Síndrome de qué? Síndrome de Mallory-Weill, ¿sí? Síndrome de
Mallory Way. Y si era perforante que pasaba la mural, lo íbamos a llamar síndrome de Boer-Haves, ¿sí? Síndrome de Boer-Haves. ¿Se entendía un poquitito? Ese punto. Bueno. Bueno, le doy un 5 minutitos de receso, ¿está bien? Ahora son las 55, las 14:05, continuamos, ¿está bien? ¿Ok?
You are currently the only person in this conference. Del doctor, continuamos. 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 ¿Sí? Bueno. Entonces con el esofagito por esofagitis flujo, ¿verdad? La esofagitis por reflujo inclusive es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, también se le puede considerar. Entonces, el reflujo del contenido gástrico es la principal causa del esofagitis. Esofagitis por reflujo del contenido gástrico. El cuadro clínico se denomina también, se puede también decirle enfermedad por reflujo gastroesofágico, conocido como ERGE, ¿sí?
El reflujo se debe a una reducción del tono, del esfínter esofágico inferior, que más o menos pierde su funcionalidad, va perdiendo de a poquito, ¿verdad? Y o aumento de la presión intraabdominal, que puede ser causado por el consumo del alcohol, tabaco, la obesidad, los fármacos depresores del sistema nervioso central, ¿sí? El embarazo, el retraso del vaciamiento gástrico o el aumento del volumen gástrico. Esto también pueden causar una esofagitis por reflujo. En la clínica vamos a tener disfagia, pirosis, ¿sí? Vamos también, vamos también a tener regurgitación del contenido gástrico hacia la boca. Complicaciones pueden ser unas ulceraciones, hematemesis, melena, estenosis o el esófago de Barré, ¿sí? ¿Qué es la pirosis? ¿Qué es la pirosis? ¿Qué me puede decir qué es la pirosis más o menos? Así con sus palabras nomás, ¿qué es la pirosis? ¿Alguien que me puede decir? Así, sí, acidez, quemazón retroesternal, ahí está. Muy bien, ¿sí? La pirosis es la quemazón, ¿verdad? Sensación de quemadura que sube desde el estómago hasta la faringe, ¿sí? Producida por la regurgitación del líquido estomacal cargado de ácido, ¿sí? Me tengo que preguntar segunda-feira para responder qué es pirosis, ¿verdad? Segunda-feira tengo que preguntar para yo responder qué es pirosis. No es así. ¿Qué dice el doctor Abraham Lucas? Puede ser. Pigajay, excelentemente, doctor Domínguez. Pigajay. Bueno, y las complicaciones pueden ser, como dijimos, ulceraciones, hematemesis, melena, estenosis y esófago de Barrett. Y hay que ver cuál es la causa, doctora Vivian, de tu pirosis. ¿Sí? Puede ser como uno de los recién hemos citado acá. Puede ser lo más común cuando es crónico ya es por la reducción del tono del esfínter esofágico inferior. Bueno, y acá, para ver un poquitito, miren, ¿sí? En la morfología vamos a tener hiperemia y edema. Hiperemia y edema. Como ven acá, se observa bastante bien, ¿sí? Va a haber hiperplasia de la zona basal, ¿sí? Que supera el 20% del epitelio en este caso. Y también acá vamos a ver infiltración por neutrófilo y eosinófilo. Como ven acá, por decir, acá un eosinófilo, ¿sí? Neutrófilo, estos son neutrófilos, va a haber una infiltración por neutrófilo y eosinófilo. Y vamos a tener una hiperplasia de la zona basal. Voy a ir explicándole, se llama clasificación de los ángeles, esto le voy a ir explicándole después. Voy un poco, si tengo después. Sí tengo, le voy a explicar después, la clasificación de los ángeles. ¿Sí? Entonces tenemos hiperplasia de la zona basal que supera el 20% del epitelio y adelgazamiento de las capas epiteliales superficiales. Adelgazamientos de las capas superficiales. Y acá, como se observa macroscópicamente a través de una endoscopía digestiva alta, ¿sí? Hiperemia y edema. Miren acá. Entonces, esto se observa bastante bien, ¿verdad? ¿Están observando bien ustedes? Excelente. Le voy a explicar un poquitito la clasificación de los ángeles, que es la hiperplasia de la zona basal, ¿sí? Como vuelvo a recalcar, esto generalmente ocurre toda la afectación ocurre generalmente en la porción distal del esófago, la porción abdominal más o menos, ¿sí? Entonces tenemos la clasificación de los ángeles de la esofagitis por reflujo, ¿sí? Primeramente tenemos grado A, acá como ven, el estómago, y este amarillo, como ven acá, va a ser el esófago, ¿sí? Y estos van a ser sus
¿cómo se llama? Sus triadas, una forma de decir, ¿sí? Entonces, en la clasificación A tenemos el estómago, el esófago, lesiones de la mucosa confinada con los pliegues, pliegues lo que quise decir, con los pliegues, estos de color blanco son los pliegues, con los pliegues mucosos no superior a 5 milímetros cada uno, chiquitito, chiquitito, pequeñito, ¿sí? Pequeño. Entonces, ese es grado A. La clasificación de Los Ángeles, grado B, acá, es la misma cosa, solo que mayor a 5 milímetros, ¿sí? Mayor a 5 milímetros. Pero no hay continuidad, no afecta, solamente en los pliegues se observa, ¿sí? Por lo menos entonces en el grado B, por lo menos una lesión de la mucosa superior a 5 milímetros, confinada a los pliegues de la mucosa, pero sin continuidad entre los pliegues. En el grado C, ya la clasificación de Los Ángeles en los grados C, ven otra el estómago, el esófago acá, pero ya hay mayor lesión. Miren acá, ya hay mayor lesión. Lesión de la mucosa que continúa entre las partes superiores de los pliegues, mucosa, pero no son circunferenciales, quiere decir que no agarra todo el esófago, no agarra todo el esófago. Y el grado D sí ya agarra toda la circunferencia del esófago, ¿sí? Entonces, las lesiones extensas de la mucosa que ocupan al menos el 75% de la circunferencia del estómago. Entonces, esta es la clasificación de los ángeles, se llama así, de la esofagitis por reflujo, grado A, grado B, grado C y grado D. ¿Se entendió un poquitito cómo es la clasificación? Acá por decir, en el pliegue nada más, grado A solo en el pliegue menor a 5 milímetros, grado B un poco mayor a 5 milímetros, pues nuevamente los pliegues, grado C ya un poco mayor, pero ya abarca los pliegues y también la mucosa, y en el grado D ya casi toda la circunferencia, inclusive mayor a 75% de la circunferencia. ¿Se entendió un poquitito? Esófago de Barré. Ya habrán escuchado mucho sobre el esófago de Barré. El esófago de Barré es una complicación de la enfermedad reflujo gastroesofágico crónico. Es la complicación de la enfermedad reflujo gastroesofágico crónica. Y se caracteriza por la metaplasia intestinal de la mucosa escamosa esofágica. ¿Qué era que significaba metaplasia? ¿Qué era metaplasia? ¿Alguien me ayuda con metaplasia? ¿Qué es metaplasia? Excelente, doctor. Cuando el epitelio cambia, ¿sí? A consecuencia de una lesión, ¿sí? Cuando el epitelio cambia el epitelio. Y la displasia, como dice ahí, acá por ejemplo dice displasia preinvasiva. ¿Qué es la displasia? No, Lucas, no es la definición correcta. La displasia es el crecimiento desorganizado de la célula, ¿sí? Displasia es el crecimiento desorganizado ahí justamente o anormal de la célula. Crecimiento desorganizado lo dice en el libro, ¿sí? Desorganizado anormal de la célula. Y ese crecimiento desorganizado se va a ir después transformando en una
metaplasia. Pérdida de polaridad le podemos decir también, podemos aceptar como pérdida de polaridad también, podemos aceptar eso, crecimiento desorganizado. Podemos aceptar también. Pero la respuesta correcta vendría a ser un crecimiento desorganizado, ¿sí? Bueno. Continuamos entonces un poquitito. Bueno, el esófago de Barrett es una complicación, como ya dijimos, de la enfermedad reflujo gastroesofágico crónica y se caracteriza por la metaplasia intestinal de la mucosa escamosa esofágica. Nosotros dijimos que es el epitelio plano estratificado no queratinizado. Y se produce aproximadamente en el 10% de los individuos con la enfermedad, ¿verdad? De enfermedad reflujo gastroesofágico crónica. El paciente característico de esta enfermedad son hombres de raza blanca de entre los 40 a 60 años de edad, ¿sí? Y el esófago de Barrett también se asocia a un aumento de riesgo de adenocarcinoma de esófago. Es decir, que el esófago de Barrett nuevamente se puede complicar más y puede pasar a adenocarcinoma de esófago. Cada año se detecta una displasia preinvasiva en el 0,2 al 2% de los pacientes con esófago de Barrett. Es decir, que cada año va aumentando eso, ¿verdad? Entonces, un simple, vamos a decirle, esofagitis, ¿sí? Puede producirnos una esofagitis, puede producirnos una enfermedad de reflujo gastroesofágico crónica. Esto se complica y puede llevarnos ¿a qué? Al esófago de Barrett. Y otra vez se puede complicar y puede llevarnos ¿a qué? Puede llevarnos a un adenocarcinoma de esófago. ¿Se entendió? La complicación de uno va llevando a otro. Bueno. Y acá para que se pueda ver un poquitito la evolución del Barrett, del esófago de Barrett. Miren acá. Vamos a decirle que el epitelio normal del esófago y va transformándose a otro, a un cilíndrico cúbico, ¿verdad? Un cilíndrico simple o cúbico simple. Miren acá, y entonces a esto nosotros lo llamamos metaplasia. Y acá también se observan bastante bien. Miren acá un poco abajo, miren, voy a sacar ahora la atención. Epitelio plano estratificado, no queratinizado y transformándose en epitelio cilíndrico, ¿sí? Miren acá células caliciformes. ¿Se entendió un poquitito? ¿Da para ver? ¿Se entiende? Bueno, continuando entonces un poquitito. Voy continuando un poquitito. Ya un poco vamos a ir llegando a lo que nos importa, ¿verdad? La morfología. La morfología del esófago de Barrett, macroscópicamente ya vimos, ¿verdad? La placa de mucosa aterciopelada rojizada, ¿sí? Presenta sobre la unión gastroesofágica. En la microscopía, ¿qué vemos? Para poder establecer diagnóstico habitualmente, es preciso confirmar la presencia del epitelio cilíndrico de tipo intestinal, epitelio cilíndrico simple. En concreto, ¿verdad? La célula caliciforme secretora en la de mucina, tipo la célula caliciforme más o menos. Se puede establecer y también la presencia de células caliciformes, sobre todo en abundancia en esa región. Se puede establecer también en el diagnóstico cuando se identifica epitelio gástrico de tipo cardia por encima de la unión gastroesofágico. Cuando existe la displasia, que es el crecimiento desorganizado de la célula, se clasifica como, ¿verdad? Se clasifica como de bajo o alto grado todavía. Y luego cuando ya se hace el diagnóstico, ¿sí? Vamos a decir que podemos inclusive decir un carcinoma intramucoso se caracteriza por una infiltración por células neoplásicas de las láminas propias.
Miren acá un poquitito la imagen. Metaplasia, para que puedan ver, este es el epitelio plano estratificado no queratinizado, y acá cambia bruscamente el otro epitelio. Y acá tenemos metaplasia y displasia. Metaplasia, el cambio de un epitelio a otro, la displasia, el crecimiento desorganizado, ¿verdad? Y miren acá macroscópicamente cómo se observa. Miren acá macroscópicamente cómo se observa. Entonces, esa es la forma de observar. ¿Sí? Forma de observar. Bueno, estamos ahí, estamos entendiendo hasta ahí. Bueno, continuamos entonces un poquitito. Estamos por terminar ya, un poquitito más, ya terminamos. Bueno, acá más o menos para que podamos entender un poquitito displasia de bajo y alto grado. Primeramente, tenemos un aumento de la polaridad celular, justamente lo que dijo el doctor en la pérdida de polaridad, ¿sí? Mitosis atípicas, ¿sí? Hipercromasia y estratificación nuclear, como ven acá uno se ve bastante bien, ¿sí? Agrupación regular de las cromatinas, esto ya dentro de la célula, agrupación regular de la cromatina, y aumento del índice nucleocitoplasmático, aumento del tamaño del núcleo, ¿sí? Y fracaso de la maduración. ¿Sí? Se va atrofiando eso, se va modificando. Entonces, eso es la displasia de bajo y alto grado. Luego vamos a hablar un poquitito del adenocarcinoma. El adenocarcinoma. Los adenocarcinomas esofágicos evolucionan en su mayor parte a partir de los cambios displásicos, como ya estamos diciendo, o menos de la complicación del esófago de Barrett en la mucosa de Barrett, como estábamos diciendo recién, ¿verdad? Afectan principalmente a hombres de raza blanca, consciente entre hombre y mujer de 7-1, es más frecuente en hombres que mujeres, porque los hombres son más fumador, son más tomador, ¿sí? Son más de mala alimentación y son responsables de la mitad de los carcinomas del esófago en los Estados Unidos, por ejemplo. La patogenia alteración que ocurre, la alteración del gen P53, CRB2, ciclina D1, ciclina E, ¿sí? Estas son las alteraciones de los genes. El P53, ¿se recuerdan ustedes que el P53 qué era? ¿Qué era el P53? Son agentes supresores tumorales, ¿sí? Entonces, los adenocarcinomas del esófago suelen debutar con disfagia, ¿sí? Dificultad para tragar, pérdida de peso, hematemesis, ¿sí? Dolor torácico o vómito. Y la supervivencia es más o menos hasta 5 años, inferior al 25% de los casos con adenocarcinomas. Acá para que vean una imagen macroscópica, miren la afectación que hay acá. Bastante bien se ve. La morfología, como estábamos mirando recién, acá la imagen, ¿tienen bien la imagen? En la morfología, sí, macroscópica, la lesión ven desde el nódulo exofíticos a masas infiltrantes excavadas y profundas, que se localizan principalmente en el tercio distal del esófago, tercio distal del esófago. Con más frecuente microscópica, vamos a ver, los tumores producen mucina y forman glándulas o a menudo con morfología de tipo intestinal. Ya hay
una metaplasia ahí, ¿sí? Ya hay una metaplasia. Los tumores difusamente infiltrantes con células en anillo de sello son menos frecuentes y es raro encontrar carcinomas adenoescamosos o poco diferenciados en las células pequeñas. Los anillos de sello son más o menos así, las células vamos a decirle que son así y parece un anillo, eso que utilizaban la gente medieval, la gente de antes. Entonces la célula más o menos así, por eso se le conoce como anillo de sello. Vamos a ver si vemos en algunas microscopías. Acá son muy pequeñas las revoluciones, por eso no se observa bien. Acá para mí que se puede observar uno. Miren, entonces tenemos así, entonces son tumores que producen mucina, forman glándulas y a menudo con morfología de tipo intestinal. Forman glándulas, como ven acá, y anillos de sello. Acá se observa un poquitito. Anillos de sellos, ¿sí? Y también tipo morfología intestinal también van teniendo. Bueno. Ahora hablamos, para ir terminando, del carcinoma epidermoide. Entiendan bien lo que es el carcinoma epidermoide. Bueno, el carcinoma epidermoide típicamente afecta a adultos mayores de 45 años y es 4 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres y 6 veces más en los pacientes de raza negra que en los blancos. En los blancos, ¿cuál era la más común? Los blancos, ¿cuál era la más común en los blancos? En raza blanco. La raza blanca era más común los adenocarcinomas, ¿sí? Los adenocarcinomas más común en raza blanco. En la raza negra es los carcinomas epidermoides. Los factores de riesgo del carcinoma epidermoide también es el alcohol, tabaco, lesiones cáuticas, consumo frecuente de comidas calientes, lesiones mediastínicas previas. La patogenia es multifactorial, los factores ambientales, el dietético, también contribuyen las sinérgicas y siendo modificado por los factores genéticos generalmente, ¿verdad? Las deficiencias nutricionales, además de los hidrocarburos policíclicos, las nitrosaminas y otros compuestos mutágenos, por ejemplo, generado por hongos contaminantes y el virus del papiloma humano, también contribuye en gran cantidad para la formación del carcinoma epidermoide, ¿sí? Entonces, dependiendo también del área geográfica de la incidencia. Entonces, también depende mucho de la alimentación y el estado geográfico. Y sobre todo la raza. Y acá, para que vean un poquitito macroscópicamente, ¿sí? El adenoma carcinoide. La morfología, atiendan bien dónde se localiza. La mitad de los carcinomas epidermoides del esófago se localiza en el tercio medio y el adenocarcinoma en el tercio distal. Suelen comenzar como engrosamiento mucoso a modo de la placa blanquecino grisáceo en forma in situ, que no son todavía invasivos. Posteriormente, las lesiones se expanden como lesiones exolíticas, son úlceras o se hace infiltrante de forma difusa con engrosamiento parietal y estenosis luminal. Ya va cerrando la luz del esófago, también va produciendo también estenosis. Bueno.
Una rica red de linfocitos submucosos favorece la diseminación circunferencial y longitudinal a través de la red linfática. Los tumores pueden infiltrar en profundidad la estructura mediastínica del adyacente. Se disemina rápidamente a través de la vía linfática. La mayoría de los tumores son moderadores o bien diferenciados, y otras variantes menos frecuentes son los carcinomas epidermoide verrugoso, fusocelulares y basaloides. Entonces, la mayoría de los tumores son moderados o bien diferenciados, y otras variantes menos frecuentes que son los carcinomas epidermoide verrugoso, fusocelulares y basaloides. Y acá para que vean un poquitito cómo se observa un poquitito el carcinoide, ¿verdad? De lo que estábamos hablando. Carcinoma epidermoide se observa bastante bien. Miren acá. Miren. De resolución más cercana. Miren. Se observa bastante bien. Y para ir terminando un poquitito, en las clínicas del carcinoma, ¿sí? En la clínica del carcinoma epidermoide podemos hablar un poquitito que es los síntomas cuando aparecen, ya aparecen muy tarde, una forma de decir, ya aparecen muy tarde. Por eso dice ahí, la aparición es insidiosa y los síntomas comienzan tarde. Los pacientes presentan disfagia, obstrucción, pérdida de peso, hemorragia, anemia ferropénica, secundaria ulceraciones o fístula respiratoria con aspiración. La supervivencia a los 5 años de los carcinomas superficiales es del 75%, pero la supervivencia global en este periodo es del menos del 20%. Bastante alta la tasa de mortalidad del carcinoma epidermoide. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Estos son los más relevantes sobre el esófago. Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta? Excelente, entonces, doctores. Excelente. Si no tienen nada de pregunta, doy como terminado la clase. Nos vemos el jueves, entonces, ¿sí? Que pasen bien. Que pasen bien. Nos vemos el jueves, doctores.